Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros, como lo hacemos todas las semanas. Hoy es un tema, me parece, especial, y como vos sabés, buscamos los temas que puedan ser importantes para generar un desarrollo, para ampliar el campo de la conciencia, para que tengas elementos de juicio, una realidad en la cual estamos viviendo. Días atrás hemos recibido 2 noticias dentro de Bolivia, que es uno de los países más corruptos y que figura entre los países. Ayer hemos visto, antes de ayer, las notas a nivel no solamente nacional, sino también internacional, que figura como el mayor alto índice de desnutrición, la mayor mortalidad infantil. Entonces, ahí tenemos todos los sismos, socialismos, liberalismo, populismos, comunismos, todos los sismos que vos querrás meterle están ahí, pero es cierto que las cifras son tercas. Sigue alrededor de 2 millones, 2 millones y medio. Normalmente cada gobierno dice que son menos, pero normalmente la extrema pobreza en Bolivia se estaciona poco más, poco menos, 2 millones y medio, 2 millones, en fin. Y frente a eso, siempre lo estamos tratando el tema. Ayer en radio también lo hemos tratado el tema ampliamente. Y hoy están 2 personas que nos visitan, a Brigitte Lam, que es la presidente directora de la Fundación Federico Naumann. Después lo vamos a explicar. Y luego está Marielos, que es economista y viene de un país sudamericano que después nos irá a indicar. Manejan el tema del liberalismo, uno de los sismos que ha venido dando vuelta bastantes, no sé si 2 o 3 siglos ya también. Pero tiene que ver también con veo acá, la comunicación, la libertad de expresión también. Naumann es la fundación, Friedrich Naumann. Brigitte, ¿qué hacen por acá? Bueno, en América Latina la Fundación ya radica desde más de 20 años y lo que hacemos aquí es promover con nuestros aliados, con organizaciones de la sociedad civil, las ideas de la libertad individual y de los derechos individuales en sus varios ámbitos. Y tenemos también amigos aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz, de hecho, la Fundación Nueva Democracia, que nos ha invitado para realizar aquí el Congreso de la Red Liberal de América Latina y conocer y ver también la realidad de Bolivia. ¿Qué bondades tiene el liberalismo como para promoverlo? ¿Qué bondades tiene? Bueno, ya mencionaste el tema de los ismos. Realmente yo no veo el liberalismo como uno de los ismos más. Para mí es más un estilo de vida que dice como mensaje: viva tu vida y asume las responsabilidades por tus decisiones. Entonces lo que realmente queremos trabajar es regresar la responsabilidad, pero también la oportunidad de vivir tu vida a las personas mismas. Y con eso andamos aquí y queremos, obviamente, con esta idea también incidir en la política para tener más espacio para las personas mismas de tener las oportunidades para vivir su vida. Bolivia es un país, estoy preguntando. Sí, claro que sí. Se podría decir, no sé si jocosamente, pero que es un país liberal, porque acá cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, eso no solo corresponde... No se respetan ni los semáforos, es decir, cada uno va por donde va. Bueno, eso no solo aplica a Bolivia, yo vivo en México, en ese sentido también los mexicanos son los más liberales de todo el mundo, pero el liberalismo significa dar la oportunidad de la gente, pero dentro de un marco de reglas. Entonces, yo solo puedo ejercer mi derecho a mi libertad personal cuando yo no me impongo a los derechos de los demás. Entonces, hay que establecer un marco de reglas para realmente
dejar esta oportunidad a todos. ¿Alemania está dentro del liberalismo? Pues no Como, estamos... como filosofía de vida. Bueno, algunos alemanes somos minoría, por eso como Fundación Alemana también tenemos un programa muy fuerte promoviendo estas ideas no solo de las oportunidades personales, pero también de la responsabilidad personal también en Alemania. Ahí damos también la batalla. Ya. Marielos, ¿sudamericana? Centroamericana. Centroamericana. Costa Rica. Figura entre los países mejor ubicados en lo que es el continente sudamericano. Correcto. ¿Por qué llegaron a eso? Bueno, vamos a ver, Costa Rica yo supongo que todo el mundo se ubica acá, pero para quienes no, está en el Istmo, en Centroamérica, y somos, digamos que un país de extensión relativamente pequeña en comparación con Sudamérica, 50.000 kilómetros cuadrados, es muy chiquito, 4,5 millones de habitantes, pero que apostó, por decirlo de una manera entendible, desde siempre, yo creo que desde que empezó el desarrollo liberal en Costa Rica, y es que ahí quiero introducirlo con el tema que estamos hablando. Vamos a ver, ser liberal significa defender la libertad. Esa es digamos, la descripción más sencilla que hay. Y sin libertad no hay nada más, ¿verdad? Las luchas históricas de la humanidad han estado por defender la libertad. Cuando el feudalismo, los señores feudales tenían a toda su gente bajo su custodia y totalmente, digamos, un tipo de esclavitud. Okay, entonces hubo sus luchas. La esclavitud, y ahí tenemos todas las clases que ha habido a lo largo de la historia, muestra que el individuo, frente a esa limitación de su posibilidad de tomar decisiones, siempre ha levantado la bandera de la libertad. Entonces yo como liberal considero que ese es mi fundamento. La libertad se aspira, si no se tiene, se defiende, y si se la quitan a uno pelea por ella. Entonces, ahora sí, es la libertad de los individuos. En nuestros países, yo creo que la historia que de casi todos arranca con algunos, digamos, componentes donde las libertades no son tan claras. Hay grupos de poder, esos grupos de poder tienen también el poder económico, el poder político, y entonces empieza todo un movimiento, ¿verdad?, en busca de democracia, en busca de participación, en busca de libertades, ¿verdad?, de libertad de expresión, que no siempre ha sido la tónica de nuestras sociedades latinoamericanas, y yo la defiendo, ¿verdad? Claro, mis compañeros hoy aquí en Bolivia, que estamos en el Congreso Israeliano, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, ¿verdad?, la libertad, el derecho a tener cosas que son de mi propiedad. Entonces, yo diría que sí, es una ideología política, pero ya a la hora de expresarlo en la actitud, como dijo Birgit, es una filosofía de vida. Yo respeto, yo quiero que respeten mi libertad, la libertad de decidir. ¿Sobre qué? Sobre mí y sobre las cosas que atañen al desarrollo de mi persona. ¿No está ahí la trampa en por qué no ha dado resultado? Porque no, de última, claro, ¿en dónde está la trampa? Porque si yo lo llevo a lo individual, donde yo quiero tener lo mío y que se me respete, está bien, y eso todo el mundo lo aplaude. Pero cuando llegas a lo macro, a lo social, te topás con la suma de poderes, y ahí ya la democracia, la libertad política o el liberalismo se transforma en una élite, en una élite que coopta el poder, ya se choca con el poder social, que es manejable vía estructuras, elecciones, congresos, todo. Y ahí se ahoga el liberalismo político, que es lo que estamos hablando. Vamos a ver, aquí yo quisiera que usáramos, digamos, el ejemplo para verlo en el marco de todo el panorama de las diferentes manifestaciones políticas. Eso ocurrió y ha ocurrido con el socialismo, con el comunismo, ¿verdad? Son ideologías políticas que claman porque todo es de todos y todo es del interés de todos, pero al final siempre alguien, ¿verdad?, asume
una mayor concentración de estos poderes. No es problema de la ideología política, es un problema de concentración de poder. Y los liberales, dentro de nuestra carta de declaración de principios, lo primero que reconocemos es que el poder corrompe y de que el poder excesivo corrompe excesivamente, mucho más, exactamente. Entonces, nosotros sí creemos en que y en nuestros planteamientos no solamente hay formas para lograr distribuir el poder. Por esa razón, esos estados grandes que concentran todas las decisiones, ¿verdad? Sí. Y que entonces se vuelven como el estado paternal que te dice qué hacer, esos estados nos dan terror. ¿Por qué? Porque esa concentración de poder, correcto, como usted lo ha dicho, distorsiona todo el sistema, crea esas élites. Entonces, es un tema de concentración de poder, ¿verdad?, que se da en todas las manifestaciones ideológicas, políticas, y que hay que evitar. Lo que pasa es que las otras ideologías, utilizan esto más bien como su caballo de batalla. Usted tiene ciertos grupos que defienden la ideología de tamaños grandes, gobiernos grandes, un Estado fuerte. Yo las escucho a ustedes y me parece que, por el momento tengo la sensación, como que no han aprendido de la historia. ¿Por qué razón? Y me pueden corregir. Ojo, yo estoy solamente tirando bolazos, digamos, nada, ¿no? ¿Libertad de quién? Si la libre competencia, si eso con que se armó el liberalismo de Adam Smith, que era la iniciativa, lo individual, luego acepto la competencia y luego ya lo que son las distintas formas de producir, la libre concurrencia, se queda ahogado porque lo que se ha visto es nomás las concentraciones de poder grandes, ¿no? La oferta, la libre oferta y demanda, que son más o menos los tres elementos que yo tengo derecho a mi libertad de manejarme y mi producción, lo que yo produzca, al final de cuentas voy produciendo y le va a caer al otro, o sea, voy ordenando eso, ¿no? Y tengo que tolerar a alguien, una competencia la tengo que tolerar también, y obviamente ya tengo que se gesta la libre oferta y demanda del producto. Pero resulta que la historia nos ha dicho que no funciona así como está, sino que inmediatamente aparece la enorme concentración de poder y no es más, se va. Entonces yo digo, y lo que ustedes me están diciendo es este liberalismo, no sé si llamarlo utópico, porque no ha funcionado, por lo menos acá en estas líderes, ese liberalismo, y no sé si en Europa ha funcionado. Bueno, yo pienso al contrario, que la historia nos muestra que la competencia y también los derechos individuales con un marco bien establecido sí funciona muy bien. Que no funcionan bien los sistemas intervencionistas, lo vemos de momento de una manera sumamente emblemática en Venezuela, que realmente es el caso más catastrófico que vemos en este continente. También el gobierno argentino, que de momento lucha todavía con medidas intervencionistas del gobierno anterior. Ahí vemos muy bien, como dices correctamente, a qué nos llega esta concentración de poder y también una planificación y intervención en procesos que no están. Sigamos con la teoría que ustedes están planteando. ¿Por qué algunos pueblos no llegan y otros sí? ¿Por qué? Si vos nomás, ahora acá nomás de Argentina, por ejemplo, se propugnó el liberalismo, obviamente que después no pudo continuar, pero si uno, ya sea liberalismo versus otro sistema político, la concentración del poder y la altísima corrupción ha dejado con hambre a millones. Es decir, ambos llegan a una concentración de poder. Resultado, que los niveles de pobreza y de hambre, no solamente en Bolivia, son muchos. Entonces, yo ahora te pregunto, creo tu teoría, a ustedes, la liberal, y uno dice, bueno, ¿y por qué no se llega a esa teoría entonces? ¿Por qué no se llega a practicar? ¿Es una cuestión cultural, espiritual?
Pues yo realmente no creo, otra vez continuando lo que ya dijo Marielos, que realmente es un tema de la teoría, sino es un tema de cómo actores que quieren asumir el poder lo usen por su propio beneficio o por intereses corporativos. Lo que hemos visto, por ejemplo, lo que ahora se plantea como el fracaso del neoliberalismo, fue, por ejemplo, privatización de empresas estatales, pero convirtiéndolos en monopolios privados. Eso para nosotros para nada es liberalismo. Y esta gente normalmente eran personas cerca del gobierno o parientes del gobierno, entonces para mí eso no es liberalismo clásico, es nepotismo clásico. Y con eso estás todavía en un tejido social que tiene un grupo que asume poder también sobre la producción, sobre la economía, que realmente merece también a los ciudadanos normales. Para nosotros, el desafío aquí en este continente es establecer bienestar por la gente de la mejor manera posible. Y esta gente se opone a eso, pero no es liberalismo, eso es nepotismo. Tal vez me preguntabas hace un ratito sobre la posición de Costa Rica en Centroamérica. Si vemos el último informe sobre competitividad global, el que acaba de salir hace 2 semanas, el 16-17, Costa Rica se posiciona como en un segundo o tercer lugar en los diferentes parámetros, ¿verdad? Está Chile, luego viene Costa Rica, Panamá, ¿verdad? En algunos de los indicadores, pero cierto que es una posición privilegiada en la región latinoamericana. La pregunta de por qué. Primero que nada, nosotros terminamos la centuria del 800 con un desarrollo eminentemente agrícola, cafetalero, ¿verdad? A partir de ahí hay presidentes, hay gente que ve que el desarrollo va sobre lograr integrar a toda la población a esto. ¿De dónde? Bueno, líderes visionarios que tienen todos los pueblos, algunos más, algunos menos. Para mí no, sí, algunos muy menos, ¿verdad? Algunos nada. Sí, correcto, algunos nada. Ocurren eventos trascendentales como el tema de la apuesta que llamaba hace un rato sobre la educación, ¿verdad? Y entonces Costa Rica empieza a invertir fuertemente en educación y empieza a invertir fuertemente en salud. En el siglo XX hay grandes reformas, la más grande en 1948, no es tan vieja, ¿verdad? Y en esa hay un pacto social, o sea, hay una nueva constitución política y se refuerza todo el sistema de seguridad. Perdón, tenemos aquí se refuerza todo el sistema de seguridad social, perdón, y realmente la inversión en salud se dispara. Estás diciendo que hay que educar al pueblo a eso voy. El liberalismo. Al pueblo hay que educarlo para todo. No, al pueblo hay que educarlo para todo. Los liberales creemos que la educación es la plataforma sobre la cual se sustenta el desarrollo de cada individuo. Para cualquier ideología, porque como liberal no voy a censurar a los otros. Creo que precisamente los liberales abogamos porque pongamos todas las ideas sobre la mesa, todas las propuestas de trabajo sobre la mesa y que veamos qué se adapta mejor a las condiciones que tenemos. Lo que pasa es que hay cosas con las que nunca vamos a estar de acuerdo. Estados grandes que se consumen todo el presupuesto nacional. Y entonces cuando hay un estado grande que se consume el presupuesto, no hay para salud, no hay para educación. Costa Rica en el 49 decide que en el 48, y se implementa a partir de ahí, 49 con la Constitución, que no vamos a tener ejército. Nosotros no gastamos plata en un ejército. ¿Para qué un ejército? No es una estructura más de represión de la población. ¿Para qué un ejército? Yo no me tengo que estar peleando ni con el vecino ni con el de allá. Toda esa inversión ha estado en educación y en salud. Tenemos la institución de seguridad social más grande de América Latina, la más grande, con 3 billones. Sí, haces bien en venir de Costa Rica porque siempre sabemos que en Uruguay, Chile, Costa Rica están ahora en los países. Che, déjenme ir un pequeño corte, volvemos enseguida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en el programa Tumpa en Televisión. Estamos conversando con dos personas que nos parece interesante conversar con ellas acerca de lo que significa, no sé si el liberalismo, o sea, como estamos hoy, no sé de qué punto de vista se puede tomar, digo en Sudamérica y parte obviamente de Centroamérica también. Es Birgit, que es la presidente de la Fundación, bueno, esto está complicado, la Fundación Naumann. Así es. ¿No? Y Marielos, que también es el presidente de la Red Liberal de América Latina, Red Liberal de América Latina, eso es. Sí, ¿no? Miembro de la Red Liberal. Miembro de la Red Liberal de América Latina. Red Liberal de la América Latina. Pretencioso el nombre. Pretencioso, pero real. Somos una red de organizaciones políticas liberales desde Argentina hasta México. Y tenemos representación en todos los países y en cada país hay organizaciones que trabajamos impulsando las ideas del liberalismo en diferentes ámbitos, en el económico, político, ambiental, educativo, de emprendedurismo. Crece en números, en entendimiento, crece esta red. La red sí, la red crece. Ahora, dentro de los comentarios que hicimos en la primera parte del programa, está el tema de si crece el liberalismo en nuestros países. Yo creo que América Latina está en una situación en la que los ciudadanos reciben muchísima información acerca de las diferentes formas de hacer las cosas, pero no reciben verdadera formación política. No se les explica bien. Nosotros hemos sido los que estamos en política muy poco hábiles en plantearle a la gente las soluciones, desde cualquiera de las perspectivas que se hable. Entonces, nosotros creemos en la Red Liberal que tenemos que mejorar la forma y el contenido de la comunicación política para presentar nuestras propuestas. El crecimiento en los países es muy distinto en cada país. Es desigual. Tenemos partidos liberales muy consolidados, como por ejemplo en Honduras, el Partido Liberal hondureño, tiene una historia de más de 100 años, ¿verdad? Hoy no está en el poder, pero ha estado históricamente. ¿Por qué Birgit, los primeros años de la América acá, partidos se anclaban en lo liberal, ¿no? Acá, sea conservador, republicano, no, pero eran liberales. Y además habían los partidos liberales. Pero enormes masas no aprovechaban ese concepto pristino, de manera tal que el liberalismo como tal empezó, sobre todo a partir del siglo XX, en la mitad del siglo XX acá, a hacer mala palabra, porque había dejado afuera, hambreando a muchos millones. Resulta que el liberalismo funcionaba para unos 4, ya sea en su versión progresista, tradicional, el nombre que hayan puesto, el Partido Liberal, casi en todos los países de la América Latina habían partidos liberales. Y además con esos partidos liberales, con ejércitos bien pertrechados para amasijar al pueblo, al menor grito de libertad, los liberales. O sea que ustedes vienen a trabajar en un mundo donde hay casi 200 años de que voy a escuchar la palabra liberalismo y no es bienvenida. Porque la tradición me está diciendo que los liberales utilizaron los ejércitos para hacer pelota y sangría en todo el continente. No así el subcontinente, el continente sudamericano, no así, no se escucharon las palabras de Abraham Lincoln, que dijo que la democracia, que era un apéndice del liberalismo, era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso acá tampoco, y dicho acá cerca nomás. Bueno, si te refieres un poco al enfrentamiento entre conservadores y liberales del siglo XIX. Obviamente ya estamos en el siglo XXI, entonces ya hemos pasado muchas etapas y ahí sí este continente ha vivido
una situación muy difícil de consolidación de los nuevos estados después de la independencia. Había temas de cómo arreglar la constitucionalidad y había poca experiencia, por ejemplo, en la autoadministración que existía, por ejemplo, en los Estados Unidos anteriormente. Ahí está mucha discusión y claro que aquí había una mezcla. Muchos liberales al final del día en el siglo XIX terminaron como autoritarios, igual que algunos conservadores, pero llevando ahora la historia hacia el siglo XXI, creo que con los ismos también del siglo XX, y para mí el siglo XX realmente era el siglo de los ismos, salió entonces el socialismo, el comunismo, y ahora nos pasan los ismos la cuenta y tampoco han sido realmente exitosos. Los fracasos los estamos viendo de momento y para mí es más bien qué es lo que podemos ofrecer para el futuro. Y para mí, como ya lo platicamos, el tema de empoderar a la gente en temas de educación, como también traer temas de innovación y realmente de crecimiento, de bienestar social y económico a sus países es clave. Y en eso yo veo que sí tenemos con nuestros conceptos algo que ofrecer. Y eso es realmente el enfoque en el tema de la capacitación del individuo, tema de la educación de calidad y también la discusión cómo estimular temas de innovación sostenible a estos países. Vivimos ahora, si nos guste o no, en la era de la globalización. Ya la economía no es solo llevar un producto de un lado al otro, ya estamos en cadenas de producción que son internacionales. Pero ¿cómo vas a conseguir un lugar más favorable por tu país? Hay que hacer tu tarea en tu casa. Con estas experiencias, sí. Perdón, que te corte. Claro. Con todos los vicios que tuvo el liberalismo cuando se trajo acá, ¿cuáles son los resortes? La educación va a tardar muchos años. Pero ¿cuáles son los resortes como para no volver a caer en lo mismo? Si es que hay movimientos que lo quieren implantar el liberalismo, están tratando de y como decía, hay una pared histórica de rechazo al liberalismo por todo lo que ocurrió. Lo cual no quiere decir que sea plenamente justificada, que es otra historia. Yo te estoy contando el liberalismo liberal. ¿Cuál es liberal? Este es un troglodita. El liberalismo en su versión es un señor con unos cuates, unos cuantos se juntaban para ver cómo se repartían las cosas. O sea, así funciona. Entonces, ¿cómo intentan ustedes remediar eso? Vamos a ver, tal vez es que desde mi posición como centroamericana no percibo esa imagen de los liberales juntándose para repartir. Eso para mí eran los otros. Correcto. No, pero es que eso Somoza no era liberal. Somoza no era liberal, no, eso es lo primero. Pero su blasón era el partido, no era un socialista, no era un comunista, no era un mercantilista. Un mercantilista, hablemos de istas, era un mercantilista, pero no era un liberal. O sea, un presidente, una persona que asume el poder y no respeta la libertad de los individuos, no es un liberal. Puede que se diga liberal, puede que robe y presuma de una ideología la cual desconoce de plano o no aplica de plano. Puede ser ignorancia o puede ser simplemente oportunismo. Pero Somoza es, entre lo más malo que pudiste citar de América Latina, lo malo. Y no era liberal. Liberal fue Sandino, ¿de acuerdo? Que hizo el esfuerzo fuerte de juntar al pueblo para defender la libertad. Y murió por eso. Entonces, entendamos. Lo que pasa es que en esto del posicionamiento político, los interesados, digamos, la gente que entra en este juego, asumen banderas y se ponen rótulos de acuerdo a lo que les conviene, ¿verdad? Entonces, y igual en la interpretación de la realidad. Yo no puedo interpretar que la realidad nicaragüense venga de un Somoza que era liberal. No era liberal, simplemente. Entonces, bajo esa premisa, los liberales en mi país, en Costa Rica, buscaron siempre el desarrollo, impulsaron la educación. Ahora,
bajo la figura de normalmente demócratas, porque en nuestros países, digamos, los que sí han verdaderamente respondido a este tipo de principios, o sea, que creemos en un sistema democrático, que creemos en un sistema de repúblicas, ¿verdad? Repúblicas independientes, con poderes independientes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Entonces, bajo ese esquema, insisto, hay muchos que levantan esa bandera y no son, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es importante, porque si no empezamos a decir que algunos otros nombres que no quiero mencionar aquí son liberales, y yo simplemente reaccionaría y diría, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre que estos locos son liberales? Porque no, para nada. Entonces, tenemos presidentes, en mi país hay algunos, Ricardo Jiménez, gente que impulsó, que vio el futuro. Nosotros interpretamos como liberal aquel hombre o mujer que teniendo el poder, la posibilidad del poder, vio el futuro. Nosotros fuimos una de las primeras capitales del mundo, San José, así de chiquitito, en tener electricidad, porque hubo alguien que lo vio y dijo, por aquí vamos, hay que desarrollarlos. Eso es lo que pensábamos de un liberal. Ustedes son ejemplos que veía eso sin duda. Para nombrar, por ejemplo, Madero en México intentó tener un liberalismo, lo bajaron igual. O sea, son sangrientas las situaciones del liberalismo en esta zona. Pero los franceses en la revolución, hay una hoja que no nos deja trabajar acá, los franceses en la revolución le adosaron al liberalismo, la palabra la trocaron libertad y le adosaron fraternidad e igualdad. ¿Sí? Tampoco funcionó eso por esta zona, digamos, ¿no? De igualdad, muy poco. Ahora se ha buscado la palabra equidad como para a ver si esa puede entrar, pero los desbalances son muy grandes. Entonces, si se habla de liberalismo, se habla también de democracia, y otro elemento también viciado, porque en un principio de la década del 60 la juventud dijo, no, nosotros queremos llegar al poder deshaciendo todos aquellos vicios que vienen del liberalismo fundamentalmente. Nosotros llegamos a través de las armas, ¿verdad? Como no ocurrió, por lo menos en esta zona de acá, han dicho no, utilizamos las herramientas del liberalismo y llegamos al poder, sin irnos al monte a matarnos ni que nos coman los mosquitos. Mejor agarramos las mismas armas del liberalismo y llegamos. Y resulta igual que lo que han hecho los liberales. Entonces tenés un pueblo que no sabe para dónde va, a quién va a elegir ahora, porque su situación es la misma. Bueno, yo supongo, como regresamos ahora un poco al tema del poder y cómo corrompe el poder, y que la gente que no estaba contento con una situación política, surgen líderes que entonces asumen el poder y realmente se comportan de la misma manera como los políticos anteriores, solo caras diferentes o tienen una bandera diferente, pero la situación actual no cambia. Y vemos aquí en todo el continente un tema de la debilidad institucional en varias partes, porque claramente la democracia vive del cambio también de poder, reconoce esta debilidad del ser humano que tenemos todos de alguna manera. Nos gusta estar en el mando, pero no nos gusta tanto dejar este mando a otros, y cuando estamos allá nos gusta y queremos permanecer allá. Creo que eso sí es humano y lo hemos visto en muchas discusiones sobre temas de cambio de constituciones para romper con el tema de la reelección, por ejemplo, o no reelección. Eso lo vemos en muchas partes, pero el tema es dividir el poder en pedazos y tener entonces un equilibrio ahí. Si yo te preguntara, imagino que alguien que nos está viendo dice, ¿qué es un liberal? A ver, resumímelo. Alguien que nos está viendo y quiere saber, que está atareado en su trabajo, que de pronto no gana bien, y dice, bueno, voy a poner este programa y ve Tumpa, y están hablando de liberalismo. Y dice, a ver, ¿qué le dirías vos a alguien? Dice, yo quisiera preguntarle a estas señoras que están ahí, ¿qué es un liberal? Para poderlo entender un poquitito. Es un libre pensante que asume la responsabilidad por sus acciones y respeta a los demás. Creemos en la democracia como medio para la elección
de la gobernanza en nuestros pueblos, pero creemos en la participación ciudadana plena, para la cual hay que estar educados. Por eso para nosotros la educación de calidad es un eje fundamental en la transformación de cualquier sociedad. Creemos en el respeto a los derechos de propiedad, creemos en el respeto y el establecimiento de normas claras, creemos en un Estado eficiente y de un tamaño adecuado al tamaño de sus administrados, ¿verdad? Eso significa que no es que creemos en un Estado grande ni pequeño, no, adecuado al tamaño de la sociedad a la que corresponde. Y lo dije anteriormente, porque no creemos que los recursos públicos sean para invertirlos como si fueran una piñata. Yo no sé si aquí se usa el término, pero en Centroamérica y México se usa. Una piñata donde todo el mundo lo echa y vamos. En el último informe de competitividad global, una de las grandes debilidades de toda América Latina, de México a Argentina, es la institucional. Si ustedes lo ven, las grandes brechas que tenemos para lograr dar saltos cualitativos en el desarrollo están en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad de excesivos trámites. Nosotros creemos en la simplificación de trámites para que el individuo pueda operar de manera fácil, porque esa persona que nos está oyendo y quiere saber qué piensa un liberal sobre el apoyo a la gente que quiere emprender, el apoyo a la gente que quiere educarse y demás, tiene que ser simple, tiene que ser de un acceso simple a la institucionalidad. Nosotros tenemos en este momento institucionalidades totalmente burocráticas, tramitológicas, que consumen mucho, cansadoras. Y tenemos un dicho que dice que donde hay que pedir un permiso, donde los trámites se multiplican y la gente tiene que ir a una y otra oficina, crea la tentación de que alguien cobre un poquito por hacer un trámite más expedito. Entonces nosotros los liberales usamos la expresión de que donde hay permiso hay chorizo. Ok, ¿verdad? Entonces, déjame ir a un corte enseguida. Volvemos enseguida, estamos con ustedes. Usando con dos personas que son, déjame que te diga, porque estamos haciendo una conversación bastante interesante, Brigitte, que además es de profesión administradora pública, pero que preside la Fundación Naumann. Así es, Federico aquí en Naumann, América Latina. Y está con nosotros también Marielos, que es economista de profesión, es Puerto Rico. No, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Y es integrante de la fundación también, de la América Latina, Red Liberal de América Latina. Estamos trabajando sobre lo liberal, cosa que ustedes ya lo conocen muy bien acá, pero de pronto estamos tratando de sacarle algún dato más interesante de lo que pueda significar el liberal. De última estamos muy contentos de tenerlos acá porque entendemos que están buscando lo mejor, de eso sí estamos seguros. Ahora, la metodología y la teoría es la que está en cuestión, porque el medio en que se ha desarrollado esto no ha sido tan feliz para esta zona. Pero bueno, puede ocurrir. ¿Alemania vive un liberalismo? Pues creo que... ¿En qué sentido? Vivimos un liberalismo en temas de la economía social de mercado, que realmente quería después de la Segunda Guerra Mundial establecer un sistema económico que también toma en cuenta cuestiones sociales, y creo que el desarrollo en los últimos 50, 60 años nos ha dado la razón de realmente construir una sociedad próspera, que también, eso lo platicamos antes en la pausa, que también ha llegado a un consenso de cómo manejar las cosas. Ahora sí estamos también con temas de la Unión Europea y los refugiados, viendo temas de fragmentación dentro de la sociedad, que sí se ve un poco preocupante, y estamos allá trabajando otra vez en recuperar y trabajar este consenso, porque cuando un sistema político, o sea cualquiera, cuando pierde la funcionalidad para sus ciudadanos, pierde la legitimidad. Europa, ¿y qué otro país es liberal en Europa? Así Pues, solamente para tipo de nombre, antes que corra bueno, el tiempo. tenemos ejemplos muy buenos en los estados bálticos. Estonia, por supuesto, ha después de su independencia desarrollado un sistema bien prometedor. Estados Unidos liberal. Pues yo realmente no lo diría así. Yo conozco no mucho de sus constituciones internas, pero sí es también un país que vive mucho de
grupos corporativos, es un sistema presidencial que ahora también se está cambiando, se está fragmentando con el tema de Trump y la campaña electoral a Hillary Clinton, que podemos ver como el establishment en contra de alguien que se define o tiene un perfil contra establishment, y eso es lo que estamos viendo ahora y todos que vivimos en América Latina con cierta preocupación. ¿Qué tiene que ver, Marielo, el liberalismo de alguna manera como un desgajamiento del poder, pero agarra elementos cristianos de igualdad, de ver por el otro, de la caridad, sobre todo la caridad en el sentido que es el poder expresar la consideración hacia el otro? ¿Hay algo de eso? Claro, absolutamente. Vamos a ver, nosotros, si hay un eje que creemos que hay que fortalecer dentro de la formación del individuo, es el tema de la solidaridad. ¿Por qué razón? Porque estamos cansados de que todo se centre alrededor de, por ejemplo, una estrategia, una política impositiva, tributaria, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos dos cosas. Una, no son impuestos, vos pagas por servicios. Entonces, nosotros creemos en tasas ligadas a servicios. Pero cuando se trata de apoyar para que los países logren desarrollar sistemas y mecanismos para colaborar con la gente que menos tiene, nosotros creemos en sistemas solidarios. O sea, claro que sí, la solidaridad para mí es un eje del liberalismo, ¿cierto, Birgit? Entonces, igual que la responsabilidad. Yo quisiera hacer una acotación acá. Vamos a ver. Has dado 2 veces el ejemplo, o sea, ha salido a la mesa de quien no respeta el semáforo y que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso lo dijo él, no lo digo yo, por respeto a los bolivianos, pero dijiste que aquí todo el mundo hace... Transitaba una semanita sí, acá, vos, ¿no? Sí, vamos a verlo en esta semana. A cada uno hace lo que le da la gana. Es que ser liberal no es hacer lo que le da a uno la gana. Es que está tan mal entendido, a veces inclusive la gente utiliza la expresión como que una persona hace cosas inadecuadas porque es muy liberal, es muy casi que en el concepto de libertino, ¿verdad? De que, digamos, se abusa de su libertad individual. Perdón, eso no es ser liberal. En lo político, en la filosofía, en la ideología que cada uno de nosotros sigue, es defensa a la libertad de expresión, como lo que nos reúne hoy en Santa Cruz, y la libertad en todas sus expresiones. Entonces, quien se brinca un semáforo y quien no tiene consideración con el otro es un mal educado, ¿verdad? Pero no me digan ahora que resultó ser liberal. No, son mal educados. Es gente que no tiene consideración con el otro, es gente que no es solidaria, gente que te roba la cartera, gente que te empuja en una fila, es gente mal educada. O sea, hacen lo que les da la gana porque les falta educación, les falta entender que mi libertad llega hasta el límite donde está la libertad del otro y que el respeto es fundamental para el relacionamiento humano y que la solidaridad en el ejercicio de lo cotidiano es vital. ¿Acaso no es un hombre preso porque quién lo educó? El liberalismo que se ejerció durante un siglo y más acá no lo educó. Vuelvo a insistir, ese liberalismo fue para grupos, lo dejó ahí nomás. Él no sabe de instituciones, no es un hombre de pacto, porque no hubo pacto ni entre las clases pudientes ni en la otra, porque había un divorcio bastante marcado. Y no se le desparramó la educación, el liberalismo del cual estamos hablando. Celebro lo que ustedes están trayendo, pero lo que conocemos acá no es ese. Por lo tanto, tenés un hombre no educado, es decir, no se le enseñó un pacto de institución, de consideración hacia la ley, de pacto con la ley. No existió eso. Por eso es que lo que ustedes están trayendo habría que entenderlo desde un ángulo celebrable, digamos, que venga eso, pero lo que hay acá, ese hombre, vos le das el título de mal educado, yo no le doy el título de mal educado, le digo, a este lo dejaron en la sombra, en la oscuridad, no le llegó la luz del liberalismo. Yo creo que aquí entramos tal vez en un tema de análisis de la región. Vuelvo a insistir en lo que planteamos antes. Yo no sé quiénes han levantado aquí la bandera del liberalismo y cómo, pero con esa descripción que Tumba hace, yo no me siento absolutamente nada identificada. O sea, me das esa descripción del liberalismo por eso y tu percepción, sí, claro. Y yo digo, ¿a qué o sea,
¿Quién levantó la bandera en esta región del continente? ¿Y qué ha hecho? Porque claro. entonces me siento realmente desanimada, porque el liberalismo del que Birgit y yo, ¿verdad? Hacemos defensa y que vivimos continuamente y que desarrollamos en nuestras organizaciones y en el que trabajamos. Yo soy educadora, yo soy profesora en una universidad pública en mi país y soy liberal. Y hay mucha gente, no la mayoría, porque no hemos tenido un partido que logre llegar a la presidencia de la República, pero ciertamente... Tu palabra de mal educado, ahora entiendo por qué, porque sos profesora además, porque vos lo estás diciendo, mal educado, yo diría olvidado. Me parece, yo Okay. lo entiendo desde el punto de vista Está político. bien. Sí, yo les agradezco, gracias Birgit, gracias Marielo, ha sido un gusto conversar con ustedes, será otra oportunidad, y Gracias, ojalá igualmente. salgan acá medio, ahí van a ver los semáforos. Muchas gracias. Gracias, a vos te mando un beso enorme, enorme, enorme. Te quiero un montonazo. Hasta la semana que viene. Chau, chau.